Me llamo Eli. A los 15 años, me ahogué en Texas. Y Jesús me dio la oportunidad de sobrevivir con una advertencia. La primera vez, no me escucharán. La segunda, llorarán lágrimas de sangre. Sé que algunos no me creerán, pero les aseguro que esta es una advertencia urgente que Dios no quiere que nadie ignore y pierda la oportunidad de sobrevivir. Comenta dónde estás viendo, porque en el mensaje que Jesús me dio, mencionó lugares específicos, y si estás en uno de ellos, necesitas escuchar cada palabra que voy a decir. Antes del diluvio, las advertencias seguían llegando, ahora con mayor urgencia. No anden por las carreteras, sonaba la radio una noche mientras mamá preparaba la cena. El riesgo de inundaciones está aumentando en las zonas bajas. Recuerdo estar de pie junto a la ventana de la cocina, viendo las primeras gotas de lluvia caer sobre el cristal. No parecían lluvia normal. Se sentían pesadas. Las ignoramos como si fueran otra lluvia más, sin darnos cuenta de que algo más grande se avecinaba y que estaba a punto de poner nuestro mundo patas arriba. Pero entonces la lluvia no solo cayó, sino que llegó. El agua empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta, fría y embarrada, formando charcos en el suelo de madera. Afuera, el mundo era una confusión de lluvia y viento. Los gritos de los vecinos ahogaban el ruido, gente pidiendo ayuda, alarmas de coches a todo volumen, perros ladrando. Era como si la naturaleza nos hubiera dado la espalda y estuviéramos indefensos. El agua nos llegaba a los tobillos, estaba helada y subía rápidamente. Mamá nos agarró y nos jaló hacia las escaleras. No estábamos preparados para esto. Nadie lo estaba. Todo pasó rapidísimo. En un instante, Lily se aferraba a la mano de mamá mientras subíamos las escaleras. Al siguiente, resbaló, soltando su manita. Me giré justo a tiempo para verla tropezar de vuelta a la sala, donde el agua le llegaba hasta las rodillas, llena de escombros. No pensé, simplemente me moví. Me metí en el agua, agarré a Lily del brazo y la atraje hacia mí, pero la corriente me devolvió el golpe, más fuerte que cualquier otra que hubiera sentido jamás. Mis pies resbalaron en el suelo resbaladizo y ambos nos hundimos por un instante. Intenté empujar con todas mis fuerzas, empujando a Lily hacia los brazos de su madre al pie de la escalera. Pero entonces algo me golpeó. Un trozo de madera, tal vez, o la fuerza misma del agua. Me dejó sin aliento y sentí que resbalaba, mi cuerpo se desplomaba. El mundo se volvió negro y yo me fui. Entonces, de repente, todo cambió. No sé cómo explicarlo. Pero en un momento me estaba ahogando en esa agua fría y oscura y al siguiente ya no. Entonces lo vi. Una luz tenue empezó a alejarme. Ya no estaba solo. Él estaba allí. Jesús. No sé cómo supe que era él, pero lo supe como uno sabe su propio nombre. Dijo, te estaba esperando, Elle. Quise decirle algo, preguntarle por qué estaba allí y qué era este lugar, pero se me hizo un nudo en la garganta. Entonces volvió a hablar. Elike, tengo algo que mostrarte, dijo. Y su voz era a la vez una promesa y una advertencia. No sabía qué se avecinaba, pero sabía que lo cambiaría todo para siempre. Jesús no dijo ni una palabra al principio. Solo me miró con la mirada fija, como si me estuviera preparando para algo pesado. Entonces, de la nada, apareció esta visión. Era como una pantalla gigante invisible que flotaba frente a nosotros, mostrando un mapa de Estados Unidos. Podía ver cada estado, cada río, cada ciudad, con la claridad del día. Pero no se parecía a ningún mapa que hubiera visto antes. Se sentía vivo, como si respirara. Mis ojos se posaron en Texas, mi hogar. Y vi agua, agua oscura, turbia y artificial que se extendía por él como una mancha. No era solo agua de la inundación. Era gris, espesa, casi aceitosa, con vetas rojas que me revolvieron el estómago. Se sentía frío, incluso con solo mirarlo,
como si llevara un peso que pudiera aplastarte. Esto no era obra de la naturaleza. Era algo más. Algo así como una advertencia o un juicio. La escena cambió, acercándose a Houston. Las luces de la calle parpadearon y se apagaron, sumiendo la ciudad en la oscuridad. Los coches se detuvieron en medio de las autopistas, con los faros devorados por la penumbra. Podía oír sirenas lejanas, débiles y desesperadas, mientras el pánico comenzaba a invadir las calles. Luego, Nueva Orleans, lo mismo. El barrio francés, normalmente animado por la música, estaba en silencio. El aire estaba cargado de miedo. La gente corría y gritaba, pero el agua seguía subiendo, pesada y peligrosa. Entonces la visión se extendió hacia California. No solo era oscuridad. Era como si la luz hubiera sido absorbida por el mundo. Sin electricidad, sin teléfonos, nada más que caos. Los edificios se erguían como cascarones vacíos, y el aire se sentía muerto. Quise apartar la mirada, pero no pude. El corazón me latía con fuerza, tenía la garganta apretada, como si me estuviera ahogando de nuevo. La voz de Jesús irrumpió, serena pero pesada, como una tormenta que cobra fuerza. El agua ha tocado a la puerta de Texas, dijo. Pero ¿ves lo que viene después? Sus palabras me impactaron. Podía sentir su peso. La advertencia que se escondía tras ellas. Fuera lo que fuese lo que veía, no era solo una tormenta. Era una señal de algo más grande, algo que nos aguardaba a todos. Sentí una opresión en el pecho y me di cuenta de que no solo estaba viendo esto. Me lo estaban mostrando por una razón. La visión cambió y estábamos de vuelta en la inundación. Pero ya no era lo mismo. El agua había cambiado. Ya no era simplemente turbia. Ardía, como si el fuego danzara sobre su superficie, escupiendo chispas que silbaban y crepitaban. El calor me golpeó, no como un día de verano, sino como estar demasiado cerca de un horno, que me quemaba la piel, incluso en ese lugar donde no debería sentir dolor. El agua brillaba con colores extraños, verdes enfermizos, morados y un brillo como el aceite extendiéndose en manchas grasientas. Olía acre, a químico, como si algo tóxico estuviera corroyendo el aire. Me ardía la nariz y me picaban los ojos solo de mirarlo. Esto ya no era agua. Era algo vivo, algo furioso. Entonces vi la sombra. No era la sombra de una nube o un árbol, sino una espesa niebla negra que surgía del agua, moviéndose como si tuviera vida propia. Se curvaba hacia arriba, pesada y sofocante, engullendo todo lo que tocaba. Vi gente en los tejados, abrazada, con el rostro desencajado por el miedo. Gritaban, pedían ayuda con la mano. Pero la niebla negra los alcanzó, envolviéndolos en sus piernas y brazos, arrastrándolos hacia el agua. Un hombre, con los ojos abiertos de terror, extendió la mano, pero la niebla se lo llevó y desapareció. Sin salpicadura, sin rastro, simplemente desapareció. El grito cesó, engullido por la oscuridad. Mi corazón se aceleraba, me temblaban las manos, como si estuviera allí con ellos. Jesús volvió a hablar, su voz firme pero penetrante, como si atravesara mi miedo. La humanidad no me escuchó la primera vez, dijo. La segunda vez, llorarán lágrimas de sangre. Las palabras me calaron hondo, pesadas y definitivas. Comprendí que esto no era solo una visión de destrucción. Era lo que sucedía cuando la gente se alejaba, cuando ignoraban las advertencias. Se me hizo un nudo en la garganta y quise gritar, suplicar que parara. Pero no podía apartar la mirada. Tenía que saber más. Aunque me aterrorizara, tenía que comprender lo que me estaba mostrando. La oscuridad no era solo ausencia de luz. Era viva, densa y sofocante, como si tuviera peso e intención. Como si pudiera envolverte el cuello y apretarte hasta desvanecer toda esperanza. Apenas podía respirar.
Pero entonces Jesús señaló, y todo a mi alrededor empezó a cambiar. El mapa que había visto antes se disolvió, y en su lugar surgió una visión diferente a todo lo que esperaba. La tierra estaba envuelta en sombras, como si la noche se la hubiera tragado por completo. Pero dispersas por aquel paisaje desolado se veían casas. Algunas viejas y decrépitas, otras imponentes e impecables, cada una distinta, pero todas rodeadas por la misma penumbra opresiva. Una casa, sin embargo, me llamó la atención de inmediato. No destacaba por ser grande ni elegante. No era ninguna de las dos cosas. De hecho, parecía común y corriente, incluso humilde, con el revestimiento desgastado y un techo sencillo. Pero brillaba, no con luz artificial, sino con una tenue calidez dorada, como si la iluminaran desde dentro. Parecía un faro varado en un mar de sombras. Jesús se acercó y yo lo seguí, atraído por aquella casa como una polilla a la llama. Al acercarnos, vi que las puertas estaban bien cerradas, no por miedo, sino con un propósito. Como si esta familia supiera lo que había afuera y hubiera decidido cerrarle el paso. A través de las ventanas, pude distinguir el parpadeo de las velas colocadas cuidadosamente sobre una mesa de madera. Sus llamas danzaban suavemente, proyectando una tenue luz ámbar por la habitación. Pero el verdadero calor no provenía de las velas, sino de la gente que estaba dentro. Primero oí sus voces, bajas y firmes, cantando un himno que conocía en lo más profundo de mi ser, sublime gracia. Esta vez, no sonaba como una función religiosa ni como algo ensayado. Era crudo, real, cada palabra cargaba con todo el peso de la fe. El himno no solo se cantaba, se vivía. Cada nota se abría paso contra la oscuridad exterior como una espada a través de la niebla. Y entonces llegaron las oraciones. No eran pulidas ni bonitas, sino desordenadas y apasionadas, corazones que se abrían de par en par y desbordaban todo lo que llevaban dentro. Había dolor en sus voces, sí, pero también confianza, entrega y un tipo de amor que desconocía fuera del cielo. Sentí algo cálido y vivo agitarse en mi interior. Empezó en mi pecho y se extendió por mis extremidades, como si alguien hubiera encendido una cerilla dentro de mi alma. Este calor no era la luz de una vela, provenía de ellos, de su unidad, de su fe. La luz de aquella casa no dependía de la electricidad ni de las cerillas. Nacía de algo eterno, su fe, su esperanza. Hacía que ese hogar brillara como ninguna tormenta podría apagarlo. Dentro, vi a una familia, padres, hijos, tal vez incluso abuelos, sentados juntos. El viento aullaba afuera como una bestia intentando entrar, pero dentro había paz, no solo supervivencia, sino fuerza. No se escondían, estaban arraigados, anclados por algo más grande que la tormenta, más grande que la noche. Por primera vez en mi vida, quería estar allí, en esa mesa, en esa habitación, ser parte de esa calidez. Toda mi vida había buscado un lugar donde no fuera ni demasiado ni insuficiente. Pero esto se sentía como mi hogar. No de esos construidos con ladrillos y clavos, sino con verdad y gracia. Miré a Jesús. Él ya me estaba mirando. Sus ojos no ardían, me abrazaban, firmes pero amables. No necesitó decir mucho, solo unas palabras que impactaron mi corazón como un trueno, así es la fe, ella. Sabía que no me lo mostraba sin motivo, me estaba invitando. Antes de que pudiera dar un paso más, la visión cambió de nuevo. Ahora me encontraba ante otra casa, muy diferente a la primera. Se alzaba con una belleza moderna y elegante, paredes de cristal, marcos de metal, luces brillantes que brillaban desafiantes en la oscuridad. Era impresionante, un monumento al logro humano, la clase de casa con la que la gente sueña. Pero algo andaba muy mal a pesar de toda su brillantez. El aire dentro era frío, no solo en temperatura, sino también en espíritu. Se sentía estéril y sin vida, como si toda la luz distrajera del vacío que se extendía debajo. A través del cristal,
vi un enorme televisor de pantalla plana que emitía a todo volumen la voz de un presentador de noticias sobre alertas de emergencia y rutas de evacuación. Todas las luces estaban encendidas, cada habitación estaba llena de aparatos, muebles caros, todos los lujos imaginables, pero ninguna cantidad de dinero ni tecnología podía calentar esa casa porque su alma había desaparecido. Lo sentí, el vacío, la desesperación, adherida a las paredes como moho. Entonces se oyeron los sonidos, gemidos bajos y agonizantes, no gritos, sino algo peor. Gritos desesperados, como de gente que ya había aceptado su condena. Miré más de cerca. Había gente dentro, pero parecían sombras. Algunos se aferraban a sus teléfonos como si fueran salvavidas, otros agarraban joyas, portátiles, fajos de billetes, cualquier cosa para aferrarse a algo, como si esas cosas pudieran salvarlos. Pero el agua ya estaba subiendo. La misma inundación espesa y aceitosa que había visto antes se colaba, empapando las alfombras y manchando las paredes. Cundió el pánico. Los gemidos se convirtieron en gritos frenéticos a medida que el agua subía, pero nadie corría ni rezaba, simplemente se aferraban con más fuerza a lo que los arrastraba. Quería gritar, golpear el cristal, rogarles que pararan y se volvieran hacia Jesús, para ver lo que yo había visto, pero estaba paralizada por el peso de su ceguera. El televisor empezó a parpadear y luego se apagó. Una a una, las luces se apagaron, y luego el silencio, un silencio tan absoluto y sofocante que me sentí como dentro de una tumba. Sentí un escalofrío, nunca me había sentido tan solo. La voz de Jesús irrumpió, firme pero cortante como una cuchilla, la única luz que permanecerá es la luz que habita en los corazones donde yo habito. Sus palabras no resonaron, sino que penetraron. No la que funciona con pilas ni velas, sino la fe que respira. Su peso me aplastó. Estas personas habían elegido la luz equivocada, habían confiado en la comodidad y las posesiones, y ahora estaban perdidas, engullidas por la misma oscuridad que creían poder eclipsar. Sentí una opresión en el pecho de dolor y miedo. Pensé en mi madre, en Lily, en nuestra casita con sus pisos de madera chirriantes y oraciones apresuradas antes de cenar. ¿Éramos mejores? ¿También estábamos poniendo nuestras esperanzas en las cosas equivocadas? La pregunta me atrapó con más fuerza que la oscuridad, porque no se trataba solo de ellos, se trataba de nosotros, y no estaba segura de si estábamos listos. La visión cambió de nuevo, y el mismo mapa fantasmal de América reapareció, suspendido en el aire como un velo de humo y luz, parpadeando tenuemente, como si estuviera atrapado entre este mundo y otro. Pero esta vez era diferente. Por todo el país, comenzaron a aparecer pequeñas luces, delicados puntos brillantes dispersos como luciérnagas flotando en una noche de verano. Cada una parpadeaba con un ritmo cálido y constante, latiendo suavemente como si respirara. En mi espíritu supe que no eran solo luces, eran brasas vivas del Espíritu Santo, aún ardiendo en lugares donde la fe no se había extinguido, donde los corazones permanecían abiertos al cielo, donde la adoración aún se elevaba como incienso en el silencio. Jesús estaba de nuevo a mi lado. Su presencia no vaciló, firme y eterna, pero su rostro estaba pesado, ensombrecido por una tristeza indescriptible, un dolor que no grita ni llora, sino que simplemente oprime el alma como el peso de la eternidad. Quería preguntarle qué veía el que yo no podía, qué carga soportaba que oscurecía incluso su radiante rostro. Pero no tuve que esperar mucho. Una a una, esas luces suaves comenzaron a desvanecerse. Chicago fue la primera, un conjunto de luces se apagó como velas en una ráfaga repentina, dejando tras de sí una negrura hueca que desfiguraba la silueta de la ciudad. Luego San Francisco, cuyo resplandor se apagó hasta quedar en silencio y frío. Le siguió Nueva York, una constelación entera desapareciendo en un instante. Austin, mi rincón del mundo, tampoco se libró. Sentía cada luz apagada como una puñalada en el pecho, como si me arrancaran hilos invisibles del corazón, cada uno rompiéndose con un dolor insoportable. Mis pulmones se tensaron, mis ojos ardían, un duelo inexplicable por lugares y personas que nunca había conocido personalmente,
pero que, de alguna manera, amaba profundamente. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué sucedía esto, Jesús habló, con una voz serena pero cortante como una espada afilada en la justicia. Me han expulsado, dijo. Sus palabras no eran amargas, sino de santa tristeza, con leyes que se burlan de mi verdad, con un orgullo que eleva al hombre por encima de su Creador, con sangre en sus manos que clama desde la tierra. Entonces lo vi, imágenes de tribunales abarrotados donde la gente discutía sin parar, gritando sobre la verdad, distorsionando la justicia hasta convertirla en algo irreconocible. Vi a legisladores aplaudiendo mientras se aprobaban leyes que, en el fondo, sabía que estaban equivocadas, leyes que no solo rechazaban a Dios, sino que insultaban su propia naturaleza. Luego vinieron imágenes de hombres y mujeres orgullosos de su independencia de todo lo sagrado, viviendo como dioses para sí mismos. Y entonces emergió una visión más oscura, no guerra ni caos en las calles, sino un mal más silencioso, oculto, silencioso. Vi el arrebatamiento de vidas que apenas había comenzado, extinguidas antes de que vieran el sol. No ríos de sangre, sino miles de gotas inadvertidas que manchaban el alma de la nación. No fue un acto, un pecado ni un momento, fue un patrón, una postura, una acumulación deliberada de rechazo. Cada luz que se apagaba no era solo una bombilla que se apagaba, era un alma que se alejaba, un grito de ayuda nunca expresado, un último destello de gracia ignorado. Jesús se volvió hacia mí, con ojos como océanos profundos, penetrantes pero sin ira, porque me han rechazado con sus leyes, su arrogancia y la sangre inocente que se negaron a ver, mi espíritu se retira. Las palabras me impactaron el pecho como una piedra. Quería gritar, ¿no? Pedirle que se quedara, rogarle por otra oportunidad. Pero en el fondo, ya sabía que no nos abandonaba, habíamos elegido esta distancia. La oscuridad no llegaba sin más, ya había llegado y crecía, no como una fuerza sobrenatural que se apoderaba de la tierra, sino como la ausencia de luz. La gente la había elegido, y la luz no puede abrirse paso. ChatGPT dijo. Era cálido, me tranquilizaba, recordándome que, incluso en el juicio, él seguía cerca. Al disolverse el mapa en la sombra, la visión cambió de nuevo, y de repente me encontré en un mundo destrozado por el desastre. Me quedé entre las ruinas, barrios inundados donde solo los tejados asomaban por encima del agua, escuelas abandonadas y destrozadas, calles sepultadas bajo el lodo, la basura y el silencio. El mundo parecía haberse tragado entero. Pero allí, en medio de los escombros, había niños, adolescentes como yo, dispersos por el paisaje. Los vi de pie en los tejados, reunidos en patios de colegio agrietados, tomados de la mano en aparcamientos convertidos en islas. No corrían, ni lloraban, ni suplicaban que los salvaran. Se mantenían firmes, firmes. Algunos predicaban con voces claras y potentes, proclamando el nombre de Jesús como si lo llevaran grabado en la memoria. Otros oraban por desconocidos con manos temblorosas, pero con una convicción férrea. Un niño, de unos 10 años, impuso las manos sobre un hombre herido, y juro que vi una luz verdadera brotar de sus dedos como oro líquido. No temían a la oscuridad, eran la luz, llamas vivas donde una vez brilló el espíritu en ciudades ahora frías. Todo mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo que me llamaba. No podía apartar la mirada. Sentía mi corazón latir como si acabara de recordar su propósito. La presión de Jesús sobre mi hombro se hizo más fuerte, no con fuerza, sino con seguridad. Se inclinó hacia mí, y sus palabras me quemaron como fuego. Cuando los adultos guarden silencio, dijo, cuando el miedo les ate la lengua y la duda paralice su fe, yo levantaré a los jóvenes, y hablarán con voces que estremecerán la tierra. Y supe que no se trataba solo de los otros chicos de la visión. Se trataba de mí. No estaba simplemente viendo cómo se desplegaba un futuro, estaba siendo invitado a él, llamado y marcado. Me volví hacia él, con la garganta seca y las lágrimas aferrándose a mis pestañas. Quería decirle que no era digno, solo era un joven de 15 años de un pequeño pueblo de Texas que apenas se encajaba en ningún sitio.
ni en la escuela, ni siquiera siempre en la iglesia. Pero cuando lo miré a los ojos, no vi decepción ni vacilación, solo la certeza de que me conocía y me había elegido de todos modos. En ese momento, comprendí que no me habían rescatado solo para sobrevivir al diluvio. Fui elegida para resurgir. Fui llamada a hablar, a brillar, a llevar su verdad a un mundo que lo estaba olvidando. Y dije, sí. Me quedé allí, todavía conmocionado por la imagen de esos niños, de mi edad, menores, mayores, de pie en los tejados, sus voces atravesando el caos. Mi corazón latía aceleradamente, lleno de una extraña mezcla de asombro y miedo, como si acabara de ver algo que no debía. Entonces Jesús se volvió hacia mí, sus ojos se clavaron en los míos. Eran cálidos, como un fuego en una noche fría, pero tan profundos que sentí que podía ver cada pensamiento que había tenido. Me puso la mano en el hombro, y fue como si una corriente me recorriera, firme y fuerte, como si me sostuviera. Ella, dijo, mi nombre sonaba como si tuviera un propósito que yo nunca había conocido, lo has visto, lo has oído. No eres solo una testigo. Eres una voz. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. ¿Yo? ¿Una voz? Solo era un niño, el que nunca encajaba, el que prefería leer a gritar en los partidos de fútbol. Pero él seguía, con voz tranquila pero firme. Las voces de los adultos se han silenciado, ahogadas por el miedo o el orgullo. La verdad ha sido sepultada. Pero tú, ella, traerás mi luz de vuelta a tu mundo. Comunicarás mi advertencia a quienes aún tengan oídos para oír. Traerás esperanza a los corazones que se hunden en la oscuridad. Hizo una pausa, su mirada se suavizó. Empieza con tu familia, luego encuentra a otros que anhelen la verdad. No necesitas palabras elegantes, solo la verdad en tu corazón y la fuerza que yo te doy. Su voz se volvió más grave, y sentí un escalofrío a pesar de su calidez. Pero escucha esto, ella, no todos te escucharán. El orgullo que viste en la visión los cegará. Te ignorarán, te llamarán demasiado joven, demasiado inexperta o simplemente loca. Se aferrarán a su propia lógica, a sus propias leyes para justificar su alejamiento de mí. Y cuando hables de la sangre inocente derramada, apartarán la mirada, señalarán con el dedo, cualquier cosa para evitar la verdad en sus propias manos. Sus palabras hicieron eco de la advertencia que había escuchado antes, la humanidad no me escuchó la primera vez. La segunda, llorarán lágrimas de sangre. Me golpeó con más fuerza, como una piedra en el pecho. Si no compartía esto, las consecuencias no solo caerían sobre ellos, sino también sobre mí. Quise preguntarle por qué a mí, pero él respondió antes de que pudiera, te elegí, ella. No porque seas la más fuerte ni la más inteligente, sino porque tu corazón sigue abierto. Estás dispuesta a escuchar, incluso cuando tienes miedo. Tu debilidad mostrará mi fuerza. Sus palabras calaron hondo, y sentí un fuego ardiendo en mi interior, no miedo, sino una determinación, vacilante pero real. Tenía miedo, sí, pero su presencia me envolvió como un escudo, dándome paz incluso mientras sentía el peso de lo que se avecinaba. Mientras la visión de esas jóvenes voces se desvanecía, sus palabras resonaron en mi mente, devolviéndome al mundo que había dejado atrás. No solo regresaba con una historia. Llevaba una advertencia, una misión, una carga que cambiaría mi vida para siempre. En un momento estaba con Jesús, envuelto en esa luz cálida y viva. Al siguiente, sentí un tirón como una cuerda que me jalaba hacia atrás. Mi cuerpo regresó a mí, pesado y frío, como si me hubieran sumergido de nuevo en agua helada. Jadeé, mis pulmones ardían al entrar el aire. El mundo se derrumbó a mi alrededor, gritos, salpicaduras, el aguijón de la lluvia en la cara. Estaba de nuevo en la inundación, tumbado en el porche de un vecino, empapado y temblando. Las voces me rodeaban, frenéticas. «Ella, está respirando». La voz de mamá se abrió paso, entre sollozos y risas.
Abrí los ojos y allí estaba su rostro, pálido y surcado de lágrimas, sus manos apretando las mías con tanta fuerza que me dolía. Lily estaba a su lado, abrazando a su conejito, con los ojos abiertos de alivio, pero también con algo más, como si no estuviera segura de que fuera yo. Los vecinos se agolpaban a mi alrededor, con una mezcla de sorpresa y alegría en sus rostros. El señor Thompson, de la ferretería, murmuraba, «Es un milagro, gracias a Dios», mientras alguien más susurraba, «Se había ido». ¿Cómo ha vuelto? Podía sentir sus miradas, sus preguntas, como si esperaran que les explicara lo imposible. Pero lo único que podía sentir era la diferencia. El mundo se sentía más pesado ahora, como si lo llevara sobre mis hombros. El aire, el ruido, el caos, era tan fuerte comparado con ese lugar tranquilo y perfecto que acababa de dejar. Mi cuerpo estaba aquí, pero una parte de mí seguía allí, aún envuelta en esa luz. Ya no era solo una niña que sobrevivió a una inundación, había visto algo que lo cambió todo. Ya no era la misma ella. Podía sentirlo como un fuego que me quemaba en el pecho, o tal vez como un peso pesado pero no aplastante. Lo que había visto, la luz, la oscuridad, las palabras de Jesús, no era solo un sueño ni una alucinación cercana a la muerte. Era real, y era mío. Pero eso me asustó. Era solo un chico de 15 años de un pequeño pueblo de Texas. ¿Quién era yo para llevar un mensaje así, sentado en el sofá envuelto en una manta? No dejaba de oír su voz en mi cabeza, la humanidad no me escuchó la primera vez. La segunda, llorarán lágrimas de sangre. Esas palabras no eran solo una advertencia, eran una llamada, grabadas en mí como una cicatriz que no podía ignorar. Miré a mamá y a Lily, con los rostros aún conmocionados por la inundación, y quise contárselo todo. Pero la duda se apoderó de mí, fría y aguda. ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si se reían, o peor aún, simplemente asentían y seguían adelante? Apenas podía asimilarlo. ¿Cómo iba a convencer a los demás? Me temblaban las manos solo de pensarlo, tenía la garganta tan cerrada que apenas podía tragar. Pero esas visiones, el agua quemando, las luces que se apagaban, los niños como yo de pie en la oscuridad, seguían rondando en mi mente una y otra vez. Jesús me había elegido, no porque fuera especial, sino porque estaba allí, y sus palabras fueron claras, este era mi trabajo ahora. No podía quedarme callada. No después de lo que había visto, no después de lo que me había mostrado. Me senté a la mesa de la cocina, todavía envuelta en la manta áspera que los paramédicos me habían envuelto horas atrás. Mi cabello aún estaba húmedo por la inundación, y el olor a agua del río se me pegaba como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sentía frío por todas partes, no solo en la piel, sino en algo más profundo, como si el frío se me hubiera metido en los huesos. Frente a mí estaba sentada mi madre, aferrando con fuerza una taza de cerámica desportillada que hacía tiempo que se había enfriado. Tenía los ojos hinchados y rojos, no solo de llorar, sino de algo más pesado, dolor, agotamiento, quizá incluso miedo. A su lado, mi hermanita Lily, con los pies colgando de la silla, balanceándose rítmicamente, aferrando con los dedos ese viejo conejito de peluche que tenía desde los 2 años. Lo sostenía como si fuera su último pedazo de tierra firme. Respiré hondo y temblorosamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. «Mamá, Lily», comencé, con la voz entrecortada. «Necesito decirles algo». No sabía cómo empezar. No sabía si se creerían ni una palabra, pero no pude contenerlo. Así que se lo conté todo. La luz cegadora que me envolvió al sumergirme en el agua. En el momento en que me presenté ante Jesús, las visiones que me mostró de aguas negras y profundas y llamas que titilaban como advertencias al filo de la noche. Les conté lo que dijo, su voz, a la vez trueno y susurro, llena de dolor y autoridad. Les hablé de sus advertencias, su dolor, su juicio. Mamá no me interrumpió. Tenía el rostro tenso, los labios apretados,
como si se preparara para el remate de un chiste malo. Pero el remate nunca llegó. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Lily me miró sin pestañear, con los ojos abiertos y solemnes, como si viera algo más que a su hermano. Ella, susurró, con una voz tan suave que parecía sagrada, como una pregunta solo para lugares sagrados. Asentí, tragando saliva con dificultad. Sí, Lil, dije, apenas capaz de pronunciar las palabras. Y me enseñó cosas. Cosas que todos necesitamos oír. Al principio, mamá se quedó callada. Tomó otro sorbo de café, con los dedos temblorosos alrededor de la taza. Ella, dijo tras una larga pausa, has pasado por mucho. Su voz era suave, cautelosa, como si le hablara a una versión frágil de mí que podría romperse en cualquier momento. Me di cuenta de que pensó que tal vez seguía en shock, tal vez esperaba que despertara mañana y me lo tomara con risa. Pero no me detuve. Las palabras brotaron de mí, pura verdad, sin ensayo ni filtro. Le dije lo real que se sentía. Como no solo oía a Jesús hablar, sino que lo sentía, su presencia envolviéndome, dentro de mí, como fuego y paz a la vez. Lentamente, algo cambió en ella. Su expresión se suavizó. Sus ojos dejaron de moverse y se clavaron en los míos. Extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó. Sus dedos aún temblaban, pero me agarraba con fuerza. En ese instante, vi un destello en ella, algo parecido a la fe. No solo por mis palabras, sino porque se dio cuenta de que yo no era el mismo chico que había sido rescatado de la inundación. Algo en mí había cambiado, y ella lo percibió. Contárselo a mis amigos fue otra historia. Al día siguiente en la escuela, intenté compartir un poco con Jaque y Sara, mis mejores amigos desde la primaria. Jaque simplemente se rió y me dio un puñetazo en el hombro, como siempre. Tío, dijo sonriendo, debes haberte dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Yo también me reí, pero no me llegó a los ojos. Sara no se rió, simplemente se removió incómoda y miró sus zapatos, como si le hubiera dicho algo que la hiciera querer desaparecer. Sabía lo que pensaban, que me lo imaginaba, que quizá el trauma me había revuelto el cerebro. Quizás habría pensado lo mismo si no me hubiera pasado. Pero en la iglesia era diferente. Ese domingo por la noche, me puse de pie en el grupo de jóvenes, con las manos sudorosas y el corazón acelerado como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Se me quebró la voz, pero aún así hablé. Les conté lo que había visto, lo que había oído, lo que Jesús me había mostrado. Algunos chicos pusieron los ojos en blanco. Un chico susurró en voz baja, aquí vamos de nuevo, como si yo fuera solo otro adolescente con demasiada imaginación. Pero otros escucharon. Escucharon de verdad. Lo vi en sus rostros, la forma en que se inclinaban hacia adelante, la forma en que abrían los ojos. Tenían hambre de algo real, algo más que canciones, pizza y versos para memorizar. La señora Carter, la líder de nuestro grupo juvenil, me miró largo rato, con los ojos llenos de lágrimas. No me interrumpió. Cuando terminé, asintió lentamente y dijo, Dios obra de maneras misteriosas, ella. En ese momento, ya no me sentí tan loca. Sentí que tal vez no estaba sola. Mira, sé cómo suena. Era solo un niño, y todavía lo soy. Pero si alguna vez has sentido la presencia de Dios en lo profundo de tu espíritu, si alguna vez has escuchado esa voz suave y apacible que te anima cuando el mundo estaba ruidoso, entonces, por favor, deja un amén en los comentarios. Dime que no soy el único que lo ha escuchado. Porque lo que vino fue solo un sueño. Fue una advertencia. Una advertencia real. Jesús me mostró un mapa de Estados Unidos iluminado como un ser vivo, ciudades que latían con luz, Chicago, Nueva York, Austin, y una a una, las luces se fueron apagando. No como un apagón, fue espiritual, un desvanecimiento,
como si su presencia estuviera siendo expulsada, rechazada. Entonces llegó el agua, no como la inundación que casi me quita la vida, sino más oscura, envenenada, brillante como una mezcla de aceite y fuego. Se extendió rápidamente, tragándolo todo a su paso. La gente corría, gritaba, intentaba escapar. Pero la sombra no era solo oscuridad, estaba viva. Tenía hambre. Arrastraba a la gente como si supiera sus nombres. Y todavía escucho su voz resonando en mi corazón. La humanidad no me escuchó la primera vez. La segunda vez, llorarán sangre. La primera vez fue gracia. Nos dio una oportunidad, una salida. Pero la segunda vez será juicio. Y vendrá si no despertamos. No se trata de asustar a la gente. Se trata de dar la alarma. Se trata de despertar a un mundo dormido antes de que sea demasiado tarde. Si seguimos fingiendo que todo está bien, si nuestras iglesias siguen funcionando como negocios, si nuestras familias nunca oran juntas con sinceridad, nos enfrentaremos a algo mucho peor que una inundación. Lo vi. Lo sentí. Pero también vi casas que brillaban de luz, hogares donde la gente oraba junta, leía la palabra junta, creía junta. Esos hogares se alzaban como faros en medio de la tormenta. Otros estaban vacíos, fríos, llenos de cosas que no podían salvar a nadie. Todos tenemos que elegir. Solo hay una luz verdadera. Su nombre es Jesús. Su amor es real. Y también lo es su verdad. No esperes a que llegue el desastre para acudir a él. Empieza ahora. Hoy. Ora con tu familia, no solo un rápido gracias antes de cenar. Ora con el alma. Despierta tu hogar. Despierta tu iglesia. Porque si las aguas vuelven a subir, puede que sea demasiado tarde para construir el arca. Respiro hondo, lenta e intencionadamente, como si intentara anclarme en este momento. Mi voz se suaviza, no por debilidad, sino por el peso de lo que voy a decir. Aún así, hay una urgencia dentro de mí, una presión en el pecho que no me abandona. Una agitación que no puedo ignorar. Todo lo que vi, el agua negra que subía y se tragaba las casas, las luces parpadeantes que se apagaban una a una, los niños como yo de pie entre las ruinas, fue aterrador. Sin duda. Pero si eso es todo lo que te llevas de esto, entonces he fracasado. Porque el verdadero mensaje, el que se grabó en mi espíritu como fuego, no se trata del miedo. Se trata del amor, un amor tan feroz, tan implacable que ni la inundación más oscura pudo ahogarlo. Es el amor de Dios, ese que nunca se acobarda cuando caemos, nunca se aleja cuando nos equivocamos y nunca deja de buscarnos. No importa cuánto nos hayamos extraviado, cuán destrozados nos sintamos o cuán silenciosas se hayan vuelto nuestras oraciones. Verán, comencé este viaje siendo apenas un niño, tenía 15 años y ya sentía que no pertenecía, ni en la escuela, ni siquiera en mi propia casa. Estaba rodeado de gente y aún así, me sentía invisible. Pero ahora, he visto lo que importa. He tocado algo eterno y he encontrado la paz, no la que todo el mundo menciona, sino la paz verdadera, la que te envuelve el alma cuando finalmente comprendes esta verdad. Yo le pertenezco. Fui creado para él, y tú también. Así que miro a la cámara ahora, no solo para hablar, sino para conectar con alguien, quizás contigo. No importa lo aterradoras que fueran las visiones, digo, con la voz un poco más firme, lo último que traigo no fue una advertencia. Fue una promesa. El amor de Dios es real e incondicional. Él no quiere que nadie muera en la oscuridad. Anhela que vivamos plena, profundamente y para siempre en su luz. Y escucha, si estás viendo esto y estás pasando por momentos difíciles, si sientes que el mundo es demasiado pesado, que no eres suficiente o que nadie te ve realmente, quiero que sepas que he pasado por eso. De verdad. Sé lo que es llorar en silencio en una habitación llena de gente. Pero esta es la hermosa verdad que aprendí, Dios te ve ahora mismo, no como una versión futura de ti,
limpia y con todo resuelto. No, Él te ve exactamente como eres, y no está disgustado ni decepcionado. Él ya está caminando hacia ti, listo para acompañarte en cada paso del camino. Si alguien como yo, una jovencita común y corriente de 15 años, fue elegida para llevar su mensaje, eso debería decirte algo sobre cuán grande, amplio y profundo es su amor. Es lo suficientemente grande para ti. No estás demasiado roto. No es demasiado tarde. Confía en eso. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Sé que algunas partes fueron pesadas, quizás incluso difíciles de asimilar. Pero rezo para que algo en ella te haya conmovido el corazón, aunque sea un poquito, tal vez haya despertado una pregunta o una esperanza, o te haya recordado cuando alguna vez creíste. Si fue así, quiero invitarte a acompañarme en este viaje de fe, sanación y luz. Por favor, deja que lo que he compartido penetre en tu espíritu. Y si este testimonio te ha significado algo, me honraría que te suscribieras a este canal. Esta no es solo una página, es un espacio para compartir mensajes del cielo, de Dios y, a veces, de las sombras en las que sobrevivimos. Hago una pausa y les ofrezco una sonrisa amable, no porque todo sea perfecto ahora, sino porque sé de dónde viene mi paz. Me encantaría saber desde dónde nos ves. Deja un comentario con tu ciudad y dime qué parte de esta historia te llegó más al corazón. Construyamos una comunidad de luz en este mundo oscuro. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia que podría cambiarlo todo, porque no estamos destinados a andar en la oscuridad. Elijamos vivir juntos en su luz. Señor, solo soy un niño sentado aquí con el corazón apesadumbrado y la mente dando vueltas. He visto cosas, tu luz, tus advertencias, la oscuridad que se acerca sigilosamente, y no sé si soy lo suficientemente fuerte para soportarlas. Pero tú me elegiste, Dios, y trato de confiar en que mis manos tiemblan, mi voz se siente débil, pero estoy aquí pidiéndote que me guíes. Dijiste que soy la voz de tu verdad. Por favor, dame las palabras. Ayúdame a hablar con valentía, no con miedo. Incluso cuando la gente se ríe o se da la vuelta, rezo por mamá y Lily, son mi mundo, pero hemos estado a la deriva, atrapadas en rutinas que nos hacen sentir vacías. Enciende un fuego en nuestro hogar, Dios. Condúcenos de vuelta a ti, no solo con oraciones rápidas durante la cena, sino con el corazón abierto. Muéstranos cómo amarnos más profundamente, a escuchar, a verte realmente en nuestras vidas. Y por mi pueblo, mis amigos, este mundo destrozado, por favor, abre sus oídos. Se apresuran a ignorar tus advertencias, a aferrarse a sus propios caminos. Ablanda sus corazones, Señor. Haz que vean tu amor antes de que sea demasiado tarde. Tengo miedo, Jesús, miedo de fallarte, de no ser suficiente. Pero tu voz sigue resonando en mí, el amor que me sostuvo cuando me ahogaba. Abrázame ahora también. Lléname de tu fuerza, de tu paz, para que pueda llevar este mensaje por difícil que sea. Usa mi debilidad para mostrar tu poder. Que mis palabras, mi vida, te apunten.